Hay de fracasos a fracasos, de eliminaciones a eliminaciones. Esta es única, diferente, humillante, vergonzosa. Duele y tanto como aquella del Ajax. Recuerda muchísimo la época de los Galácticos. No solamente por esos jugadores estrellas, por sus eliminaciones en rondas tempranas de la Champions, sino por la sensación que dejan sus jugadores. Esas estrellas que se comportan como divas. Mucho hablar en redes sociales, poco fútbol, poca actitud, dejando su escudo, su parche repleto de orejonas manchado, avergonzado. La eliminación del Real Madrid ante el Arsenal jamás se olvidará y esta temporada fracasada tampoco. La definición de fracaso es un malogro, un resultado adverso, obtener algo contrario a lo esperado, y aunque suene a exageración porque es muy difícil de lograrlo, las expectativas de este Real Madrid eran ganarlo todo. Triplete, sextete o heptete por el Mundial de Clubes. Insisto, suena a exageración ya que estamos hablando de una campaña perfecta, pero ¿por qué no? Si tienes al mejor equipo del mundo, al supuesto mejor entrenador del mundo, a los que mejor lo venían haciendo en años pasados, si pudieron ganar la Champions después de Cristiano y si nuevamente pudieron ganar la Champions ahora sin Benzema, ¿qué te hacía pensar que con Mbappé, con la forma que venía atravesando Vini o Jude, con la evolución de Valverde, con Courtois al arco y el mejor gestor de todos los tiempos, Carleto, esto no sucedería? Hoy puede ser que se haya cerrado un ciclo que pintaba para durar mucho más, una segunda etapa que fue mucho más exitosa a la primera, y eso que esa primera fue gloriosa, pero esta segunda etapa fue superlativa. Ahora, las formas, el estilo de juego, eso es lo que hoy sentencia al entrenador italiano. No hay un estilo de juego definido, no se han logrado entender Vinicius y Mbappé. El Bernabéu se ha vuelto un campo donde muchos equipos han puntuado y en Champions ganado. Lesiones, claro que influyen, el adiós de leyendas como Kroos o Benzema, pero es el Real Madrid y aunque el terminar eliminado es algo normal, los equipos pierden mucho más de las veces que ganan las competencias. Hoy lo que los tiene así es el cómo. El cómo te elimina el Arsenal, un equipo que históricamente ha sido identificado como pecho frío, un club con bastantes similitudes al Atlético de Madrid, constantemente compitiendo, siempre fracasando, quedándose muy cerca. Su entrenador Mikel Arteta hasta este momento no era más que un director técnico asociado con una muy buena forma de jugar, pero siempre criticado por quedarse a la orilla, fracasando, con una generación joven de jugadores, inexperimentados en Champions, sí, empoderados, pero jamás superiores a los blancos. Evidentemente esta eliminatoria pintaba para ser pareja, pero la historia merengue, el escudo, el peso de sus estrellas, cerrar en el Bernabéu y a pesar del nivel que venían demostrando, se les consideraba favoritos. El Real Madrid perfilado a unas nuevas semifinales. Y sé que repasar la eliminatoria es doloroso para algunos, disfrute para otros, pero se tiene que hacer. Y no solo es Declan Rice, son centros, muchísimos centros desperdiciados. Es el empuje de muchos jugadores que nunca llegó. Es el dominante nivel Gunner en Emirates, en donde el gol se les negaba y nuevamente Courtois salvaba. Era claro que el nivel de uno y otro era distante, mucho mejor los dirigidos por el español que los del italiano, aunque el resultado seguía siendo empate. Y en este momento los londinenses caminaban por una cuerda floja. Si una desconcentración o genialidad madridista producía un gol, de ahí la eliminatoria se les pondría completamente en contra. Sabían que jugaban con fuego manteniendo ese 0-0 en el Emirates, hasta que Declan Rice nos mostró una cualidad que nadie le conocía y jamás esperábamos ver de él. Un primer golazo de tiro libre, por fuera de la barrera y tomando una comba deliciosa hacia adentro. Sin reacción de Courtois llegaba el primer tanto del Arsenal y esto provocó el shock mundial, aunque solo fue una probadita. Porque a los pocos minutos llegó un nuevo tiro libre, colocó la pelota y la tensión volvió al sentir de los merengues, pero era muy difícil, estaba aún más difícil y Declan se empeñó en superar lo hecho anteriormente, uno de los mejores tiros libres jamás vistos, una auténtica pincelada, la ejecución, la distancia, la fuerza, la colocación, el momentum, el festejo, el gol de la temporada, el 2-0 del Arsenal, el que ponía todo en contra para los campeones reinantes. De ahí en adelante la reacción de los visitantes se esperaba y no
Nada, seguimos con puro Arsenal. Las marcas deficientes en defensa, recuperando parte y O'Rice en parte alta, dejando jugar mucho a todos los ofensivos hasta que Merino, de primera intención, firmó la goleada y la ventaja inmejorable. 3-0. Arsenal y solo Arsenal. Todo para los locales. Un partido perfecto ante un rival que parecía ser casi invencible en esta competición. Hasta aquí todo bien, al menos para los locales, y muchos madridistas aceptaban, admitían su realidad. Esto empezaba a ser un reflejo de su campaña, pero la fuerza de las redes sociales puede llegar a cambiar la mentalidad, influir en el juego. Tienen un peso y grande. La palabra remontada se hacía tendencia. Videos recordando al Wolfsburgo, PSG, Chelsea, Manchester City, pancartas en la calle, publicaciones de los propios jugadores intentando meterse en la mente de los Gunners, preparando todo para que su casa se convirtiera en un auténtico infierno. Sabían que un gol antes del 20 o hasta antes del descanso los metería de lleno en las eliminatorias. Eran los reyes de Europa y se sabían superiores en la mente, y muchas veces de eso depende esta competición, no solo del nivel futbolístico, es una mezcla. Cabeza, corazón y cojones. Se necesita de todo para ganar la Champions League. Hoy se les tacha de ilusos, de habladores, se burlan de todos los que creyeron en la remontada. Pero ¿cómo no creer? Yo no los culpo, si lo único que habían recibido de su club era justo eso, remontadas. ¿Por qué en esta no? Y más si te enfrentabas a un equipo pecho frío. La vuelta fue todo menos lo esperado, menos lo presupuestado. Sí, fue un partido muy aburrido, aunque tiene sus cosas para recordar. Polémicas con 2 penales, uno de cada lado, que ninguno terminó resultando en algo destacado. Saka falló su cobro y esto supondría el ánimo de Bernabéu, el aliento de Courtois, el resurgir, pero no. Perdiendo tiempo, alargando faltas, consumían el reloj los Gunners. Sin ocasiones, sin la actitud que todos esperaban ver. Sin Vini, sin Mbappé, sin Rodrigo ni Jude. Así como se remonta, así no se puede. El tiempo les jugaba en contra. No solo no anotaban, sino que también no agredían, no ponían en aprietos a Raya y su defensa. Es más, fue tal la vergonzosa actuación que Saka terminó marcando un gol que mandaba a silenciar a todo el Bernabéu, recordando a la máxima figura de los Gunners, al gran Thierry Henry. Este era el 4-0 global, el que mataba, el jaque mate que de poco sirvió porque solo un minuto después Saliba se equivocó y Vini finalmente pudo descontar. Que de poco sirvió, o bueno, de nada, porque no se motivaron, no se fueron al frente como si nada hubiera pasado. Seguía la diferencia de 3 goles y así, poco a poco se vaciaba el Santiago Bernabéu. Se confirmaba que esta noche no, que en esta ocasión no habría remontada, que ahora el parche o el escudo no pesaba. ¿Por culpa de quién? De todos. Nadie se salva, ni los cambios, ni los centros, ni la actitud, ni el planteamiento táctico, ni las estrellas. Y lo peor, el gol de Martinelli que solamente liquidaba, apagaba la tele de muchos madridistas, avergonzaba a muchos otros, perdían en la ida, perdían en la vuelta. Los golearon de visita, los humillaron como locales. El Real Madrid en 180 minutos solo le pudo hacer un gol al Arsenal. ¿Y de qué forma? En cambio, recibieron 5. Y como ya les venía mencionando, no solo este par de partidos son los que le dan la etiqueta de fracaso a esta 24-25. Esta solo fue la gota que derramó el vaso. El fracaso se venía cosechando desde hace mucho tiempo. En el verano empezaba la constante confusión y bronca sobre cuál sería la verdadera posición de Mbappé y dónde jugaría Vinicius. Si por izquierda, como delantero centro, si podrían jugar los dos en conjunto o tendrían que sacrificar a alguno de los dos. Rodrigo para ser titular, ¿quién sería el nuevo Toni Kroos? Todas estas dudas, cuestionamientos se confirmaban como preguntas cada semana y esto fue incluso antes de empezar la campaña, pues al arrancar desde el principio se aumentaban. Perdieron contra el Lille, en casa abajo 2-0 ante el Dortmund, en casa nuevamente, ahora sí derrota y con el Milan, caer 2-0 en Anfield, revivir tus peores épocas de clásicos ante el Barcelona, recibir goles de todos los integrantes de un nuevo tridente temible, Rafinha, Lewandowski o el joven de 17 Lamine Yamal,
Perder 4-0 o también irlo ganando y que en menos de 40 minutos te hagan 5. Caer 5-2, perder la Supercopa a manos de los blaugranas. La tabla no lo refleja, pero su rendimiento en liga más que pobre. Difícilmente ganan 3 partidos de manera consecutiva. Pierden con el Valencia en el Bernabéu después de 17 años de no hacerlo. Pierden con el Betis, con el Español, empatan con el Osasuna, reciben 4 de la Real Sociedad en tu campo en Copa del Rey. En fin, una serie de resultados que van más allá de solo la eliminación de Champions. No todo en el fútbol es la orejona, pero vaya que importa. Hay muchas veces que a nivel local o por forma de juego, lo que quieras puede ser un éxito. Pero si en la Champions fracasas, esa mancha se convertirá en imborrable. Esa nadie la olvidará. Se olvidarán de que ganaste la Copa o la Liga, mas no de quién y cómo te eliminaron de la mejor competencia de todas. Hoy no solo es el Arsenal para el Madrid, hoy lo es todo. Hoy se recuerda al Ajax, el 4-0 del City. Hoy se revive el gol de Henry. Hoy se revive la era de los Galácticos. Hoy tiene mucho trabajo por hacer Florentino, porque esto no se puede permitir ni repetir. El Real Madrid no puede seguir jugando así, no puede seguir perdiendo así, no puede fracasar, avergonzar y decepcionar a su escudo, a su gente, su afición, su campo. El Real Madrid intentará olvidar por siempre una eliminatoria que difícilmente podrá hacerlo. El doblete de tiros libres de Declan Rice y ese gol al 93 de Martinelli para el 5-1 del Arsenal al rey de Europa.